Bienvenidos a Efecto Mariposa en el capítulo de Hoy es las adicciones. Sabemos que las adicciones se manifiestan de muchas maneras. Otros lo hacen mediante los videojuegos, las redes sociales y el más común que es el alcoholismo en otras sustancias. Sabemos que eso está sucediendo mucho entre los jóvenes debido a que últimamente pues la universidad o la carrera que están teniendo ya más que nada finales hace que muchos se inclinen a esto para poder distraerse o también quizás por aburrimiento. Eso es algo que está haciendo bastante y siendo un tema muy interesante que vamos a tocar y también algunos ejemplos, unos consejos para que tú también sepas que si estás viendo que quizás crees que tú estás siendo como principio de esto, puedas saber qué hacer en ese momento y poder cortarlo. ¿Por qué? Porque eso también puede generar muchos problemas personales, académicos y familiares. la verdad, sí, Araceli. Yo incluso hice un curso de eso, ¿no? De adicciones en el tema de recolección de datos sobre el uso de redes sociales. Y la verdad fue muy interesante, puesto que al analizar a los pequeños de primeros semestres, en realidad ellos son los que más están metidos en esas cosas, ¿no? Por ejemplo, ante una notificación que les llega, al toque ya están metiéndose al dispositivo. Y un dato más interesante es que ellos no están controlando sus horas de sueño. Es decir, por estar mucho tiempo en el celular hasta tarde, descuidan sus horas de sueño y posteriormente despiertan pues con la fatiga, con el cansancio, con esa impaciencia, con esa irritabilidad e incluso en eso se puede ver en una deficiencia en sus notas, ¿no? Y es muy interesante porque si esto no tiene límites, como se vio en el caso de algunos chicos, esto conlleva a que ellos rompan ese compromiso consigo mismos, ¿no? De establecer límites, porque los límites en sí como tal hacen que tú no sufras de estas adicciones, pero como ellos no lo están aplicando, en sí sí les está chocando bastante. En el tema también de los videojuegos, se ha observado a jóvenes, ¿no? Estar a altas horas de la noche, de la misma manera, jugando algún que otro videojuego moderno y en el cual pues los tiene muy entretenidos y de alguna manera esto es como un salto, una salida, un escape para distraerse y así pues no estar cargando esas necesidades académicas, esa sobrecarga que muchas veces a nosotros también incluso nos tiene la mente ocupada, la mente muy estresada. Es decir, es un círculo vicioso el cual nosotros deberíamos evitar, ¿no? Tratar de reflexionar, ver en qué nos beneficia, en qué nos está bajoneando para ver la situación, ¿no? Y la verdad, esto es un tema muy interesante y pues un ejemplo que ya te mencioné, bueno, en realidad fueron dos, fue el tema de las redes sociales y el videojuego. ¿Tú qué adicciones has conocido más en los jóvenes universitarios? Mayormente los más comunes que he visto en sí es el alcoholismo. ¿Por qué? Porque casi siempre los alumnos al terminar sus clases van en mancha, en grupo, van a las discotecas que están alrededor de la universidad, donde ahí los estudiantes ingresan, toman sin medida, incluso no avisan a sus padres, llegan a las altas horas de la noche, les genera problemas también sus estudios, los desconcentran y muchos de ellos también han llegado a repetir cursos. ¿Por qué? Porque no han estado de manera constante, enfocados más que nada a estudiar y concentrarse en lo que eran sus actividades académicas. Es algo que más visto en común entre los jóvenes, pero también como mencionaste hay otras adicciones que también pueden ser las redes sociales y los videojuegos. Mayormente esto se genera, pues hay algo que me ha impactado en que en sí está empezando a ver más en ya edades menores. Ya desde niños más que nada ya los videojuegos están de manera constante, incluso ya podría ser el celular, porque les quitas y ya empiezan como que a hacer su berrinche, ponerse de mal humor y eso como que ya es una señal de que ese niño está generando bastante dependencia al celular y a los videojuegos que está en ese dispositivo. Y claro, quizás uno como madre, quizás como padre no sabe qué hacer, ¿no? Y creo que lo importante aquí es hablar con el niño y buscar especialista, porque realmente cuando se trata de un niño es mucho más difícil poder saber cómo manejar esta situación y poder hacerle ver que lo que está haciendo le va a afectar más adelante. Así que un psicólogo es una buena ayuda y avivar bastante el tema, porque si no lo cortas desde ahora, esa adicción va a crecer
E incluso cuando ya sea alguien adulto, ya ese niño ya que está pues en los estudios, le va a generar mucho más conflictos en su vida personal, familiar, más que nada académicos. Es mejor corregir algo que ya estás viendo que está a principios antes, que esperar a que después se vuelva mucho más difícil y complicado. Porque cuando ya sucede eso ya como que se va a volver algo parte de ti, como si necesitaras eso, si no, y no lo obtienes, es como si te quitara parte de tu vida, ¿no? Es lo que sienten esas personas. Ella a conversar con uno de ellos y me dijo que sentía como que si no lo jugaba o no estaba en ese aplicativo, sentía mucha ansiedad, sentía como si fuera algo que le estuvieran quitado a él. Y más que en eso, al general, eso se sentía muy mal al no poder estar a contacto con eso, ¿no? Con eso, esa adicción que ya generó. Y es algo muy difícil, ¿no? Porque ya esa dependencia está. Y es algo que me dijo que me hubiera gustado que de niño me hubieran dicho que estaba haciendo mal o intentar hacer de que esto no sea creciendo porque ya le está afectando bastante hoy en día. Y pues la verdad sí, mencionaste unos términos muy interesantes, una de ellas es la independencia, ¿no? O sea, la dependencia, mejor dicho, Sí. es esa situación de, sabes que sin esto yo no puedo vivir, si me lo quitan, es como que si se acabase mi mundo. Y en lo personal yo te puedo comentar que sí, en algún punto yo personalmente tuve una adicción respecto a los videojuegos, ¿no? En este caso, te cuento mi experiencia. Fue el tema de un juego de baile, pues, ¿no? A mí me gustaba bastante. Y en ese sentido, pues es tipo como que conoces a más personas, te distraes, hay música chévere y todo lo demás. Y ya, pues para mí era una adicción muy fuerte porque uno me divertía, me causaba esa hormona de placer, que es la oxitocina, si no me equivoco. Y yo me tenía ahí, pues, metida, ¿no? Sumergida. Y ya, y de alguna u otra manera, pues yo decía, ah, acá me quedo, acá me quedo. Ah, ya, no, recuerdo bien, es la dopamina. Y ya. Entonces yo acá me quedo y pues ya. Pero que es, o sea, la consecuencia más grave que yo pasé por esta situación es en el tema de, digamos, de no saber cuidarme. O sea, en el sentido de que tú conoces a una persona desconocida y ya pues no, tú confías. Y más cuando aún eres un adolescente y consideras que ya pues no va a pasar nada, porque así somos los adolescentes, ¿no? En su momento pensamos que no va a pasar nada, que está bien y todo lo demás. Y pues ese es un gran problema porque no nos damos cuenta en el enorme riesgo que nos estamos pues poniendo, ¿no? Estamos poniendo en peligro nuestra seguridad. Y pues yo me dedicaba más que nada a ese ámbito, ¿no? Conocía a varias personas, pero no todas eran buenas, ¿no? Siempre aparentaban una máscara y eso es lo más chocante que te puedes encontrar, ¿no? Con lo que te puedes topar hoy en día, porque hay personas que tienen también una labia, una manera de hacerte creer cosas, en el sentido de convencerte bastante. Y en esas adicciones, en este caso, se le puede llamar ludopatía, ¿no? Una adicción al juego. Sí es muy recurrente encontrar a estas personas. Y no solamente en mi caso, sino últimamente se ha visto a niños de 13 años jugar el famoso juego de Roblox, si no me equivoco. Y ha habido como que mucha polémica porque incluso los niños se han suicidado. O sea, parece mentira, ¿no? Pero ha habido suicidios en los cuales estos pequeñitos conocían a personas ya adultas, mayores de 40, 50 años, 60, los cuales se hacían pasar por niños, obviamente, de su edad. Y ya pues, ¿no? Obviamente terminaban de convencer a esa persona, o sea, la víctima como tal, y pues ahí los niños terminaban cayendo en el juego, en el enredo, e incluso de las horas establecidas, digamos que eran 2 o 3, se pasaban ya a 5 o 6, o sea, era muy peligroso, como te comento, era demasiado peligroso y en sí, ¿no? Incluso hubo chantaje, si no me equivoco, a niños porque utilizaban digamos, ¿no? Como que tú le lavas el cerebro a ese niño y ese niño te da un contenido muy personal y ya pues tú el chantajeas, pues, ¿no? Y eso sí es muy chocante, la verdad. Por eso en el tema de las adicciones hay que tener mucho cuidado, sobre todo, si bien podemos ir al psicólogo, hay que saber en qué momento,
porque el adolescente a veces, cuando escucha la palabra psicólogo, lo que piensa es, es para locos, no es para mí. Y pues de alguna u otra manera se tiene que tratar de llegar a esa persona y como tú lo mencionaste, de convencerla en el sentido de ser asertivos, no imponerse, porque cuando tú le impones, esa persona va a ir pero no va a poner de su parte. Y eso es lo peor que puedes hacer porque va a ser algo en vano, ¿no? O sea, tú tienes buenas intenciones, pero si no pone de su parte, ¿qué es lo que puedes lograr? Nada, la verdad, nada. Y creo que todo depende de uno mismo ya. Si bien a mí me costó salir de eso y fue muy difícil porque incluso tuve problemas, digamos, con mi familia, en realidad cuando uno se lo propone, ahí es donde está la prueba, ¿no? Si tú sales de ahí o no. Y en ese sentido, pues suena bonito decirlo, pero no es nada sencillo hacerlo. O sea, no es nada sencillo tomar la acción de decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Y así van a salir los resultados. No es nada sencillo, pero eso no significa que sea imposible. No, eso sí. Y con esto nos damos cuenta que detrás de estas adicciones hay historias, hay motivos por el cual cada persona ha pasado por esa situación. Y es algo muy impactante porque respecto a los videojuegos de los niños que se estaban suicidando es algo que yo realmente me estoy enterando y no esperaba que un videojuego podría ocasionar algo así en tremenda magnitud, La incluso en verdad, niños sí. que todavía tienen un futuro por adelante. Y te das cuenta que ya pues esa adicción ha generado que no sea digamos solo en jóvenes, también ya está presente en niños. Es algo que hoy en día se debe tener mucho cuidado. Mayormente también esta adicción se genera que hay algo que vives respecto a las emociones. Hay juegos de violencia que generan en los niños o incluso adolescentes a tener esa tendencia violenta, esa tendencia a que de alguna manera no regulen sus emociones y eso afecta bastante en su carácter y en su temperamento, es algo que también se ha visto mucho, ¿no? Y también incluso, pues digamos, en lo que es el alcoholismo, mayormente los jóvenes van a tomar quizás por una situación mala, pero también por excepciones amorosas y es algo que no debería ocurrir, no debe ser ese camino, única opción para que, digamos, no sientas ese vacío, esa emoción que te está matando, ¿no? Porque claro, una relación terminar sí afecta, ¿no? Y eso también que no solo por ti, sino también tus amigos te influyen a que lo hagas. Y eso también es algo que realmente bastante afecta a cada uno. Bueno, como consejo en sí sería que tengan bastante cuidado y si ven que tienen un principio de que están generando alguna dependencia hacia algo, sea videojuego, sea redes, e incluso el alcohol, deben ver esa alerta roja y ponerse a pensar de que tienen que buscar ayuda y más que nada por ustedes mismos, porque quizás los demás le digan muchas cosas, pero si ustedes no quieren, no podemos hacer nada, ¿no? Así que más que nada depende de que tú quieras hacer ese cambio por ti, ¿no, Gaby? Claro que sí, es un cambio, como yo te mencionaba. Cuesta, o sea, cuesta porque es algo que ya llevas incluso años, con esa adicción, con lo que tú quieras. Y uno tiene que empezar por reconocer. Ese es el primer paso, reconocer. ¿Y sabes qué es lo peor? Y como dijo de Negri, ¿no? Lo que dijo es el que erra dos veces conociendo la situación es un perdedor, algo así. Y la verdad, sí, pues, o sea, es tipo como que ya yo reconozco mi error, pero lo sigo haciendo. Eso, o sea, eso es ay, es muy decepcionante. Yo lo digo porque también lo pasé, pero como te menciono, primero tenemos que reconocer, saber en qué momento establecer nuestros límites y más que nada te vas a dar cuenta de esas situaciones cuando tú pasas por algo muy grave, ya más personal, que no solamente te está afectando a ti, sino que también afecta a toda tu familia, digamos, ¿no? A tus amigos, el distanciamiento que generas, las preocupaciones en tus padres. Eso sí es muy chocante y quizás porque como eres adolescente, digamos, en esa etapa no lo reconoces y te niegas a ver, ¿no? La realidad tal cual, te pones en modo rebelde. En realidad, no te das cuenta en ese momento, pues, ¿no? Por ese motivo, pero a medida que creces, te vas dando cuenta de cosas que quizás en algún momento dices, ay, bueno, en esta etapa de mi vida quizás no debía hacer eso, no debía haber hecho eso. Y la verdad, las adicciones generan eso, generan arrepentimiento, pero ya son demasiado tardías, pues, ¿no? Y si las cosas están hechas, uno no puede volver el tiempo, obviamente, ¿no?
Y pues sí, la verdad también mencionaste el tema del alcoholismo, ¿no? Más que nada en las relaciones. Oye, si tuvieras, yo vi a un chico, ¿no? Un amigo en sí, en general, no voy a decir su nombre, pero él, la verdad, por una chica como que se desvivió, o sea, en el sentido de mucho dependía de ella, y como era así la situación, ya pues, ¿no? De alguna u otra manera, ella era como que su centro de atención, ¿no? Su centro de atención y no le importaba el resto. Y así es cuando uno, considero yo, se engancha, ¿no? Con alguien, obviamente. Y como pasó por esta situación, ya a las finales, el chico, pues terminó por romper con ella, pero no en el sentido de él dejándola, sino al revés. Y fue lo peor porque fue como que ahí se le cayó su mundo, pues. Su mundo y en ese sentido es frustrante. Incluso me mencionó de que quería suicidarse, ¿no? Porque sí, ¿no? O sea, te enganchas, pero cuando te suicidas, ya es más grave. Pero de alguna u otra manera, como te dije, ¿no? En esta investigación que estaba realizando, él respondió que se puso a pensar, y ahí es donde se aplica el reconocimiento, de que tiene un futuro por delante, porque el chico es compositor, le gusta mucho la producción audiovisual, incluso ya trabaja, ¿no? Y como se ve de esa manera, pues más adelante, o sea, él espera triunfar. Y ya al pasar por todo ese proceso, él dice que si bien es difícil, en algún momento de su vida tuvo que salir adelante. Y pues eso es lo que hizo, ahora le va excelente, le va bien, le va genial, es muy sociable con todos. Pero tú ves a una persona que es sociable y dices, no, no pasó por nada, ¿no? Pero cuando conoces su historia, como mencionaste, hay historias que contar, ahí sí cambia la situación, ¿no? La dinámica. Y claro, como mencionas Gaby, eso tienes mucha razón. Detrás de cada quien se va a ver una historia, algo que contar, algo que nos puedan decir respecto a por qué están viviendo ciertas situaciones. Y cada vez muchas de ellas pueden ser muy impactantes, por el cual poder escuchar y saber sus razones haría bastante de que también sepamos entender y comprender. Porque también una adicción no surge porque sí, también tiene algo que ocasiona ese principio para que eso se vuelva parte de su vida. Las adicciones, así como vemos, es un tema bastante complejo, ya que en sí no solo en ciertos ámbitos, se puede ver en diversos. Una adicción que algo que también he escuchado es al trabajo, pueden creerlo. ¿Sabes por qué? Porque esta persona me menciona de que necesita trabajar para de una manera, no que no dependa económicamente, sino sentirse útil, porque siente que si no lo hace, está perdiendo el tiempo, no está apoyando de alguna manera a su familia. Siente como que no está dando ese apoyo que debería dar también como hijo, ¿no? Y me dice que muchas veces al hacer eso también sintió ese desgaste en sí, el estrés, el trabajo en sí que también es forzado, el esfuerzo corporal, porque él trabaja pues en construcción. Entonces, más que nada eso sí le ha generado bastante estrés, pero aún así sigue ahí, porque sabe que a pesar del estrés tiene que hacerlo. Siente como que si fuera, que si no lo hace, lo van a juzgar de que no está ayudando a sus familias, de que no es alguien que realmente está apoyando, porque siente que si digamos él se pone a hacer, a jugar, a salir, siente como que les está, hace más que nada hacerse ver mal, siente que también no está haciendo ese apoyo que necesita su familia, aunque sí, económicamente no es algo que requiere, pero en sí, por sí mismo él siente eso. Aunque digamos, yo le pregunté, ¿por qué tiene ese pensamiento? O sea, ¿por qué piensa así? ¿Alguien le llegó a decir de niño quizás último para que él trabaje sin descansar? Porque trabaja de lunes a domingo. Y claro, si quiere al menos tener un día de descanso, ayuda a poder lidiar con ese estrés, pero no, lo hace de lunes a domingo, le dicen, no, pues necesitamos ayuda el domingo, y dije, ya voy, y él, o sea, él como que accede a todo ello. Más que nada de lo del tema económico lo hace para poder sentirse pleno y que está ayudando. Es algo que también no pensaba, ¿no? Porque de alguna manera eso también muchas personas lo hacen porque quieren sacar de su vida esos pensamientos, porque también lo afectan, ¿no? A veces, digamos, utilizas el trabajo como un escudo para que tus temas personales que digamos tienes en tu familia o de pareja no te afecten, porque digamos tu mente está concentrada en el trabajo y ya no te da lugar a que pienses en esas cosas. Y cuando terminas el trabajo vas a tu casa y todos esos problemas que tenías acumulados vuelven a tu cabeza y te afectan otra vez.
De alguna manera también es como un escape que utilizan en el trabajo porque a veces uno no sabe lidiar con muchas emociones, pensamientos y cuando hay problemas incluso sin resolver, eso afecta mucho más. Hoy en día es algo que también he visto y algo que es muy curioso porque no pensaba que incluso habría eso. Oye, sí, la verdad, Araceli, acabas de mencionar algo que se me vino a la mente. Con el término o sea, de mis problemas son solo míos y no necesito que el resto diga o opine de lo que yo siento, ¿no? Es un escudo, una barrera que yo establezco y es lo que yo determiné, entonces no dejo que ninguna persona entre. A eso se le llama represión, ¿no? En el sentido de son mis problemas, yo me los guardo, yo me los reservo, porque no necesito que nadie me mire con lástima, con esa mirada de, ay, pobre de esa persona. La verdad no. Y muchas veces sí pasa eso, ¿no? En el tema de estar ahí adictos al trabajo, como mencionaste, porque sí, incluso yo tengo una hermana que sí es bien adicta al trabajo, la verdad, bien adicta al trabajo, pero ella aprendió que la verdad, la felicidad va a determinar, o sea, tú lo determinas, ¿no? Y eso va a determinar también las decisiones que tomas y todo lo demás. Y pues ella ya dejó de estar así metida horas y horas, porque incluso trabajaba horas extras. O sea, entraba a las 8 pero salía a las 9 así. Y Mm, eso era porque, o sea, de alguna u otra manera tuvo un problema y pues como tú mencionaste se refugió en ese sentido de mejor me distraigo, evito el problema, eso ya sería algo no adaptativo, una estrategia no adaptativa que requiere no evitar el problema y no como las adaptativas, que es reflexionar conscientemente sobre la solución que se pueda plantear. Y ella no, pues simplemente lo evitó, pero cuando terminaba de trabajar, otra vez venían esos pensamientos. Y eso es como mutearse, ¿no? O sea, no reflexionar ni nada, simplemente distraerse. Y pues eso nos puede llevar a la irritabilidad, a la impaciencia y a la confusión y puede ocurrir muchísimas cosas. Pero en cuanto a la adicción del trabajo, sí fue algo que rara vez se menciona, pero en esta ocasión quizás cuando a nosotros nos toque trabajar, pues podemos vivir lo mismo, no o sea lo mismo, ¿no? Ahí metidas en el trabajo, no nos importa lo resto, pero debemos evitar eso. no, sí, eso sí, porque afecta tu vida personal. Digamos, estás trabajando duro por varios días, horas, pero ¿dónde está tu felicidad? Ese momento de ocio, que te puedas divertir y distraer, porque es algo pleno que todos necesitamos, porque en algún momento tu mente se va a cansar y ese estrés va a ser demasiado que vas a quedar en un momento en el que no vas a saber qué hacer y te vas a nublar. Y eso es lo que, ese extremo, no pues llegamos ahí, ya no sabemos cómo salir también. Entonces, esa adicción también es algo que sucede entre las personas, más que nada que tienen esos problemas y no saben cómo lidiar con ellas, incluso no han podido solucionarlo en su momento. Y eso está afectando también bastante lo que es su vida cotidiana. De las adicciones también sí, otro que he llegado a ver ya en otro ámbito, digamos, es también que genera bastante ansiedad. Digamos no adicción por tel, pero en sí la ansiedad también te ocasiona esa adicción a la comida. Eso es algo que también, digamos, pasas un cuadro de estrés muy difícil, te sientes ansiosa y vas a buscar qué comer, algo dulce o algo salado, algo que te genere esa sensación de sentirte, digamos, bien, porque el dulce tiene una sustancia que te da esa felicidad y mayormente recurren a lo que es lo dulce, ¿no? Entonces eso también sería algo adicto. ¿Por qué? Porque digamos es algo constante, llegas a comer bastante cantidad de comida, aunque no tengas hambre, ya también te va a generar problemas también físicas, no solo en lo que es en tu de manera emocional. ¿Por qué? Porque digamos vas a comer demasiado, vas a sentir ese malestar, después vas a estar como que más cansada, más agobiada, o sea, también tiene sus síntomas. Y muchas veces eso ocasiona de que esa persona dependa también de la comida, porque digamos, si no come eso, se sigue sintiendo ansiosa y no sabe qué hacer, busca la manera, porque ya se acostumbró a que con un dulce se sienta bien. Y es algo que también se ha visto, ¿no? Más que nada en los adolescentes y también porque
ellos aún están en ese proceso de poder, ¿no?, gestionar sus emociones, conocerse más y también poder madurar en esa etapa, ¿no? Y también los jóvenes estamos pasando más que nada cuando pasamos a situaciones, ¿no? Digamos, tuve un examen, me jaleo, saqué una baja nota, o mi trabajo no expuse bien, la maestra me molestó, o esas cositas hacen que sumen. Cada vez eso se suma en una bolsa grande y cuando ya no puedas más, eso también genera que tú de manera impulsiva actúes de esto, ¿no? La verdad, sí, acabas de mencionar un tema que, uff, que uno ha pasado por eso, ¿no? Te No, estresas todo. y ahí comes con ganas y luego miras el plato y dices, ay, rompí mi dieta. No, La sí. verdad, sí, es frustrante porque se supone que tú tienes algo establecido y por ese mismo estrés o quieres relajarte o quieres conseguir esa sensación de sentirte bien y pues ahí es donde tú consumes y no te das cuenta que al tú consumir sin limitarte te estás haciendo daño, te estás haciendo un daño y a veces el cerebro dice pues automáticamente, ¿no? Tipo como que nos hace entrar en un estado de todo está bien, no te preocupes. Y en ese sentido tu cerebro sí se está adaptando siempre para sobrevivir, ¿no? Para que tú estés bien, pero es muy engañoso, es muy engañoso. Por eso también el tema de las adicciones resulta muy tentadores para los humanos, ¿no? Ya sea alcoholismo, ya sea los videojuegos, ya sea mal tema del trabajo laboral, ya sea en otros ámbitos o en otros temas que ya hemos tratado, ¿no? Todavía. Pero es sí ese miedo, ¿no? De que todo empeore. Eso sí, eso todavía nos puede generar un tipo de inseguridad. Claro, ¿no? Porque no nos damos cuenta de lo que nos puede hacer daño y sencillamente lo recibimos, nada más, como si nada. Y eso es lo que asimilamos porque nos está generando esa hormona, como te decía, de la dopamina, ¿no? Que genera altos picos de felicidad, altos picos de, uf, o sea, bien relajado, bien relajado y pues la verdad sí, tenemos que tener mucho cuidado en ese temita, ¿no? De las adicciones y todo lo demás, porque vida sola hay una, ¿no? Vida sola hay una y es mejor que la audiencia que está viendo esto, que la valore, que sepa respetarse. Si no tiene ese control, entonces anotarlo en un cuaderno, ¿no? Lo que siempre estás pensando para que no tenga, o sea, no te inclines a una adicción que tú sabes que va a ser muy perjudicial, no solo para ti, como lo mencionaba, sino también para toda tu familia, para tus amigos. Y en eso debes tener mucho cuidado, ¿no? Porque si las personas de algún u otro modo se alejan y son varias, entonces ya hay un problema contigo. Claro, o sea, es como que en ese sentido de las adicciones, pues, ¿no? Claro, obviamente en ese sentido de las adicciones ya hay un problema y tú tienes que saber controlar eso porque no todas las personas van a estar ahí apoyándote. Por más que sea tu familia, no siempre van a estar ahí, no siempre puedes depender de ellos. De la única persona que puedes depender tú eres de ti mismo. Y pues de alguna u otra manera, gracias, ¿no? A este espacio que compartimos con Araceli. No, claro. Pero sí, ¿no? Una pequeño mensaje que podrías dejarnos ya para No, irnos. sí, eso claramente te va a ver como algo de cierre y más que nada de todo lo que hemos mencionado. Algo principal que nos hemos dado cuenta que siempre en cualquiera de estas adicciones lo que buscamos es estar bien y felices. Tener esa sustancia de dopamina para poder sentirnos bien después de una situación que realmente nos ha dejado mal. Es lo que podemos ver que en cada de esas adicciones hay, es lo que siempre buscamos y es algo que se va a volver parte de nosotros porque queremos que eso siga presente en nuestra vida y es por eso que buscamos sentir eso de manera constante, por eso que la adicción está así, porque es algo que tú necesitas diario, como que una inyección diaria que tú necesitas para estar bien, si no te va a afectar demasiado y te vas a sentir peor, ¿no? Así que como te digo, ve estas señales y sientes que estás viendo que, digamos, tú sientes esos principios, poder manejarlo para que no llegue a más y convertirse como tal una adicción, porque incluso cierto hábito se va a volver a convertir en ello. Tienes que ver ello y ver que siempre es por ti, ver esa situación, darte cuenta por ti mismo y tú buscar esa ayuda, porque quizás no te das cuenta, las demás personas intentan ayudarte, pero si tú no deseas o no quieres esa ayuda, no podemos hacer nada porque no se puede obligar, es decir, es por voluntad propia.
Esperemos que este espacio te haya sido bastante ayuda a conocer este tipo de acciones que quizás no sabías, saber qué hay detrás de cada historia, qué es lo que podemos hacer frente a esas situaciones, y si tú ves que alguien está pasando por ello, poder explicarle, ayudarle y que también esa persona se sienta bien. Porque de esa manera también nosotros hacemos que las personas que queremos también se encuentren bien, ¿no? Más que nada tú al ver en tu reflejo si estás también en esto, porque quizás esas decisiones también, digamos, nosotros hemos pasado, casi nadie se salva de esto, de alguna manera hemos pasado por lo similar, pero hay que saber controlar y gestionar a que no llegue algo más. Así que esto fue el capítulo de hoy, esperemos que te haya sido bastante y que te haya gustado, por lo cual cerramos con este episodio que fue sobre las adicciones. Así que esto fue Efecto Mariposa y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós.